no hemos hecho nada en esta iglesia. Yo creo que, lo digo de nuevo, damos 10, recibimos 100. El amor que nos manifestáis, no hoy, sino constantemente, nos chateamos con algún hermano o con alguna hermana de la iglesia, porque tenemos el teléfono. Si nos dan más números, pues nos chatearemos con más, sin problemas. Porque sois una iglesia muy querida. Porque el Señor nos trajo acá, pues casi sin querer, ¿no? Pero bueno, Él sabe todas las cosas. ¿Y qué pudimos hacer? Pues hicimos lo que pudimos. Ayudar. ¿O no nos servimos los unos a los otros? También egoístamente, es que yo en el cielo quiero una mansión. Entonces, en vez de un pisito de 30 metros cuadrados, un servidor, que es un egoísta, quiere un chaletazo con árboles frutales, claro, hay que hacer méritos, ¿no? Bien. No es así. Vamos a abrir su palabra, vamos a disfrutar de ella. Y es un pasaje muy conocido de la Escritura que hace 2 meses aproximadamente empezábamos a vislumbrar y a estudiar. Está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Y estuvimos hablando de la conversación que tiene el Señor con Nicodemo. A veces he oído que la conversación de Nicodemo con el Señor, no. El Señor en su omnisciencia sabía perfectamente que iba a hablar con Nicodemo aquella noche. Y era la conversación del Señor con Nicodemo. Vamos a leerla así muy por encima y en agonizando. A Nicodemo ya lo hemos presentado muchas veces, por lo tanto no vamos a decir más cosas de él. Era un principal. Un principal significa una persona con mucho conocimiento, con mucha madurez espiritual de aquella época. Estaba solamente en el Antiguo Testamento, pero estaba en el Antiguo. Pero, como sabéis, encerrado en el Antiguo Testamento está muy bueno, en todas las profecías. Y este hombre fue a Jesús de noche. Vamos a dejarlo aquí porque hay muchas variantes sobre el porqué y tal cual. La cuestión es que fue, es lo importante. Y el Señor, solo verle, ¿vale?, le dice, versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después le dice, de cierto, versículo 5, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, siendo una persona, como decimos, de un gran conocimiento bíblico del Antiguo Testamento, repito, pero en el Antiguo Testamento están todas las profecías sobre el Señor, sobre su reino milenial, sobre nuevos cielos y nueva tierra, Isaías, etc. O sea, que hay que saber leer, en una palabra. Y el hombre le dice, no entiendo qué gota de lo que me estás diciendo, Señor. Bueno, el Señor no, primero le llama maestro, ¿vale? Es después que le reconoce como Señor. No entiendo nada, ¿cómo puede un hombre viejo, pues en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Y Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, lo que es nacido del pecado, lo que es nacido de la transgresión, lo que es nacido de Satanás, del mundo, como decimos en teología, que nace de la carne. Y no puedes esperar ningún otro fruto que los frutos de la carne. En cambio, lo que es nacido del Espíritu, gloria a Dios, porque aquí hay muchos hermanos y hermanas que han nacido del Espíritu. El Espíritu es, y por lo tanto harán las obras del Espíritu, como ha dicho nuestro hermano Nelson. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, yo no sabría decir con mayor profundidad. Bien. Vamos al final de la historia, versículo 14. Conociendo Jesús, que conocía a Nicodemo perfectamente las Sagradas Escrituras, que seguramente que este pasaje de Números 21, creo que es, lo había enseñado una y otra vez, dice, y como Moisés levantó la serpiente del desierto,
Sabéis lo que ocurrió, ¿no? Por tercera vez, creo que fue el pueblo de Israel, pueblo escogido por Dios, ya estaba harto del maná, y estaba harto del Señor y de dar vueltas por el desierto. Y el Señor les mandó, primero les mandó, cuando recuerdo, les mandó serpientes ardientes, dice la palabra de Dios, que su mordedura era mortal. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, un servidor entre cielo y tierra, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio en miniatura. Y seguimos. Ahora empieza el mensaje. Esto era lo que dijimos hace un momento. Dice, porque de tal manera, hasta tal punto, con este amor de Dios insondable, diríamos nosotros, ha dado a su Hijo. Aquí hay muchos padres y muchas madres. Dar a un hijo unigénito, al único que tienes. Ya sé que las madres y los padres queremos a todos los hijos por igual, pero si solo tienes uno, pues ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro evangelio en miniatura, ¿vale? Y es aquí donde empezamos hoy hasta el versículo 21, de la voluntad del Señor, que vamos a tener una meditación de las Sagradas Escrituras. Y decir, después de aclarar la mente de Nicodemo con una gran vuelta a Moisés, y de la misma forma como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nicodemo esto lo recordará perfectamente, porque será uno de los que pedirá el cuerpo de Jesús una vez estaba muerto junto con José de Arimatea. Lo sabemos, ¿no? Hasta tal punto, de tal manera amó Dios al mundo. Se puede amar a algo bueno, se puede amar a algo agradable, se puede amar a algo que nos llene, El mundo, en la Biblia, significa el pecado, la transgresión, el apartarse de Dios, el enemigo. Pues de tal manera amó a estas personas, gloria a Dios, un servidor era una de ellas. De tal manera nos amó que entregó a su Hijo unigénito. El amor del Padre es infinitamente sabio, poderoso, y repito, a la humanidad, ¿vale? Aquellos que no se lo merecían de ninguna de las maneras. Cuando Adán pecó, nos dice la palabra de Dios que todos pecamos con él. Cuando Adán le giró la espalda a Dios y se la dio al diablo, era el virrey de la creación, era el virrey de la creación, Adán. Y en Adán todos éramos los virreyes de la creación, si no hubiese pecado, en un mundo perfecto. No sé qué canto de sirena puedo escuchar, está en la palabra de Dios, pero este tipo de persona, este carisma de persona fue la que nos llevó a todos a ser pecadores por naturaleza. Por naturaleza para. Y el infinito amor de nuestro Señor, de nuestro Padre Dios, entregó a su Hijo Jesucristo. El objeto redentor del amor de Dios es la humanidad, no el pueblo de Israel, que también. Pero el nuevo pacto, ya estamos en el nuevo pacto, la humanidad, todos y cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino, como veremos a continuación, sino para que el mundo fuera salvo por él. Ha entregado
En el original habría que leer a su hijo unigénito, él dio, para poner más de relieve, si cabe, la figura del hijo del cordero expiatorio a nuestro favor. En primer lugar, el hijo, ¿vale? Y en cuarto lugar, vamos viendo el propósito, para que todo aquel que en él cree no perezca, no se pierda. Volvamos a la analogía de la serpiente de bronce, aquella que fue levantada entre cielo y tierra. ¿Qué ocurrió en aquel momento? Pues que ni en todo el campamento, estaban todavía de peregrinaje, ni en todo el campamento de Israel, ni en las naciones vecinas, ni en el mundo entero, había antídoto alguno contra la mordedura de la serpiente. No había solución. El que era mordido por la serpiente moría. Eso dice la palabra de Dios. El Señor, después de que el pueblo le pidiera a Moisés, intercede por favor por nosotros, y aquí podríamos hacer un paréntesis cortito, pero dejándolo hacer. El pueblo de Dios es dificilísimo de gobernar, espiritualmente hablando. Amén, aleluya. Somos difíciles. Un servidor era el primero. Cuando no es un ajo, es una cebolla. Y cuando no es el cocido entero. El ajo, la cebolla, el apio, la zanahoria, todo. Estamos en el nuevo pacto. Gloria a Dios. Amén. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Gloria a Dios. Aleluya. No somos como el pueblo de Israel, porque a veces nos parecemos a él. Que si no sé qué, la fulanita, que si no sé qué, el menganito, que si mira esta que me ha dicho, mira al otro, lo que no sé qué. Bueno, Gloria a Dios, aleluya. El mismo espíritu que mora en ti, querido hermano, amada hermana, es el mismo espíritu que mora en tu hermano y en tu hermana. Amén. Así es. Si algún hermano o alguna hermana tiene algo en contra tuya, tú no en contra de él, él en contra tuya. Tú, ay, no te vieron los tiros, algo claro. Lo sabes. Deja tu ofrenda, porque no puedes alabar a Dios. Busca a tu hermano, pero si es él el que está. Tú eres más espiritual, ¿ves? Eso ya nos lo apuntamos, más espiritual. Ponte a bien con tu hermano, hazle reaccionar, y después toma tu ofrenda y ves a altar. No había otro remedio que mirar con fe a la serpiente que Dios había provisto. Y solo había una serpiente. No había dos, ni tres. Hay un solo Salvador y solo uno. No hay otro nombre bajo el cielo de todos los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Y este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo sana, redime, nos justifica una y otra vez, como la serpiente de bronce. Terminó mal lo de la serpiente de bronce, pero esto es otra historia, ¿eh? Tiempos de Ezequías, que fue un tiempo de una gran vuelta al Señor, aquella serpiente llegó a venerarse, por no decir adorarse, y Ezequías la quemó. Por eso hay uno digno de recibir la adoración y la alabanza. ¿Vale? Y el Señor Jesucristo establece un paralelismo en Mateo 25 entre los impíos y los justificados, que no justos. Cuando veáis la palabra justo en la palabra de Dios, refiriéndose a un hombre, a un colegio, es justificado, porque justo no hay ninguno. ¿Vale? Bien. Es un tema semántico, pero es importante, ¿vale? Amén. No sé, Jesucristo ofrece este para irán unos, dice la palabra de Dios, al castigo eterno, y los justificados, creo que dice a los justos, yo no soy capaz de decirlo, los justificados a la vida eterna. Y por último, inigualable,
el resultado, sino para que tengan vida eterna. Lo opuesto a la condenación. Unos a la condenación, otros a la vida. Ya me conocéis algunos, lo de eterna tampoco, perpetua, porque eternos son años. ¿Vale? Sí que somos eternos en Cristo Jesús, que es eterno, pero por nosotros mismos no. Nosotros somos perpetuos. Tenemos un nacimiento y una vida perpetua, que no se acaba. Dios no tiene ni principio ni fin, es eterno. Solo hay. ¿Vale? Una vida nos ofrece el Señor en plenitud, para siempre, sin fecha de caducidad, una vida inigualable. En resumen, lo dirá el apóstol, que ya podemos participar, ya debemos, no podemos, debemos participar aquí y ahora de esta vida en plenitud con Dios. Y lo hacemos. Y lo hemos hecho este domingo. Y lo estamos haciendo ahora. Como ha dicho nuestro hermano, que no sea el domingo por la mañana, que sea el domingo por la tarde, el lunes, el martes, etcétera, etcétera, todos los días de nuestra vida, porque hemos sido comprados por sangre. Solo el que ha sido despertado del mal sueño de una vida en pecado, un servidor, no lo sabía, pensaba que era un chico normal. Estaba convencido de que era una persona no buena, entre comillas buena, hasta que el Señor se reveló, hasta que el Espíritu Santo le dijo, niño, un joven, tenía 18 años, 17 años, joven, que no es así, ¿vale? Que tú no puedes hacer nada para salvarte, que tengo que salvarte yo. ¿Vale? Y vamos con el siguiente verso, verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En este primer viaje del Señor, en esta primera revelación al mundo del Señor, fue para salvación, fue para justificarnos, no fue para condenarnos. ¿Vale? Por desgracia, para algunos, llegará un día en que el Señor se manifestará de nuevo a este mundo. Y creo que las profecías se han cumplido casi todas, o todas menos una que se está cumpliendo, que es la gran apostasía de la Iglesia. Pero visto lo visto, oído lo oído, yo diría que balbuceamos, o balbucean muchas iglesias, en el principio de esta gran apostasía. Nos hemos vuelto cómodos. Tenemos televisión, un sofá, un mando, no hay que levantarse. Y esto es, yo no voy a decir que esto sea pecado, ni mucho menos, pero es desviarse de lo importante, de esta nueva vida en Cristo, que es Dios sobre todas las cosas. No os voy a decir que no veas la televisión, pero hombre, mujer, hermano, hermana, las noticias y no sé, porque es que yo soy mi mujer a veces. La televisión está en marcha muy poco y ¿qué están dando? O sea, es que salvo las noticias, es que no sé. No. Tengo 78 años, eso también es posible que también ayude. Pero si no me dice nada nuevo, si todo es igual. Si todo es igual. Si os fijáis, un programa de entretenimiento. Juegan a no sé qué, a preguntas, bueno, como cuando éramos pequeños. Que el profe, le habló de hace 60 años, no, más, cuando tenía 12, tengo 78, imaginaos. Ya nos dividía la clase en dos grupos y hacíamos preguntas el uno contra el otro. Tan viejo, para mí, tan viejo como cuando tenía 8 o 10 años. No hay nada que sea atractivo para un creyente
en la televisión y la radio. Bien. Su primera venida, como digo, vino para reconciliar al mundo entre sí. ¿Vale? Porque la voluntad de Dios es el deseo salvífico, no de salvar solamente a Israel, a su pueblo elegido, de hacer extensible el perdón de pecados y por ende la salvación a todo hombre, a toda mujer, a todo el mundo, una salvación universal. Y ahora vamos a usar alguna terminología jurídica. Si hay algún abogado o alguna abogada, que me perdone, pues me he vuelto a hablar. Pero su primera venida a este mundo, que no ha sido, repito, para condenación, sino que nos ha ofrecido una oportunidad de comparecer ante el trono de la gracia con el veredicto de no culpable, que no significa inocente, no culpable. Delante del trono de Dios, por la gracia del Señor Jesucristo, inundados por su sangre preciosa derramada a nuestro favor, nos podemos presentar como no culpables, sin levantar mucho la voz, no culpables, porque eso lo debemos haber visto. ¿Vale? Vamos un poquito más adelante. Porque en realidad, en teología, Dios no condena a nadie. Punto. Dios no condena a nadie. Toda aquella que no cree se encierra en su propia condenación, como declara la Escritura en los versos del 18 al 21, que ahora veremos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este binomio, salvación y condenación, dentro de ese binomio están guardados profundos misterios revelados en la Sagrada Escritura, como son elección, predestinación, reprobación, etc. O sea, y otras palabras que hay que merecen un estudio bíblico, no desde el púlpito, porque sería un poco largo y aquí venimos a dar gloria a Dios. Pero hay dos cosas que os quiero decir que nos ayudan a entender estas verdades fundamentales. La primera, todo lo que viene en salvación, viene de Dios. No podemos aportar nada. O sea, Miguel Ángel, que quería aquella mansión con aquellos árboles frutales, no puedo aportar nada. Mis mejores obras, mira la palabra de Dios, son trapos de inmundicia. Antes de conocer al Señor. Cuando las obras se hacen en Cristo, en Dios, es cuando hacemos las obras que el Espíritu Santo prepara de antemano para que andemos en ellas, como dice el apóstol San Pablo. Por tanto, todo lo que deviene en salvación, todo el resultado de la salvación viene de Dios. Todo nuestro servicio, todas nuestras preocupaciones por la iglesia, por el hermano, por la hermana, viene de Dios. Medalla ni una. Ya nos la pondrá el Señor. En el cielo. ¿Vale? Cuando hagas convite, dirá la palabra de Dios, no convides a los que tienen mucho dinero para que estos te devuelvan el convite. Hazlo a los pobres, que no te lo pueden devolver. Porque serás recompensado en el cielo. Las recompensas serán en el cielo. Gloria a Dios. La segunda, todo lo que viene de salvación viene de Dios. La segunda es que todo lo que lleva a la condenación es consecuencia del extravío, de nuestro errar el blanco, como veremos a continuación. Todo lo que hemos cometido como humanidad en libertad, desobedeciendo a Dios. El único acto que hemos hecho en libertad la humanidad ha sido darle la espalda a Dios por medio de Adán.
A partir de ahí, esclavos de Satanás. ¿No? Efesios 2. Vaya foto, ¿no? La sabéis de memoria, ¿no? Efesios capítulo 2, versículo, a partir del versículo. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira como los demás. Al que le guste bien y al que no también, que les diga. Todo lo que deviene en condenación es culpa absolutamente nuestra. El término que la lengua hebrea y la lengua griega usan para pecado, en muchos casos es fallar el blanco. Lo vais a oír, ¿no? Fallar el blanco, desviarse del objetivo. Por lo que teológicamente hablando, Dios da mayor importancia a la desgracia en la que incurrimos todos nosotros al pecar. Nosotros somos los que nos condenamos, no es Dios el que condena, que a la propia ofensa a la santidad de Dios, que el pecado, el desvío, el fallar el blanco, nos hizo. Él, la que cree en él, no es condenado. Entiendo que a luz de todo el contexto que supone mucho más en términos jurídicos, creo que es una suspensión temporal de la ejecución de la sentencia, porque somos hallados no culpables. Repito, que no inocentes. ¿Vale? No que hayamos transgredido la ley de Dios, por decirlo en nuestros términos, sino hemos sido descargados, eximidos de la culpabilidad gracias a la muerte expiatoria y sustitutoria de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Se pregunta. Cristo es el que pagó con su muerte y nos ha eximido de toda condenación. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Fijaos en los tiempos verbales. El que no cree no es condenado, tiempo presente. Hoy, ahora mismo, porque por gracia, mediante la fe, salimos del estado de condenación como estamos viendo. Y Dios Padre nos ve justificados. Por lo tanto, es Cristo Jesús es Cristo Jesús el que nos abre desde fuera. Esa ilustración me gusta mucho. La puerta de la salvación. Él está con nosotros, al otro lado de la puerta, con su Espíritu Santo, redarguyendo, convenciendo. Redarguir significa convencer, ¿no?, a la persona de pecado. O sea, vuelvo a mi experiencia. Yo era muy chico, iba al colegio, sacaba unas notas, tenía a mis padres, y más en aquella época, no había televisión, no había nada de nada. No éramos mejores ni peores, pero eran las circunstancias que nos hacían vivir en aquella época, aquella cultura. Hasta que el Señor no se manifestó y no me di cuenta de que todo eso no servía para nada, en nuestra salvación. Era Cristo levantado entre cielo y tierra, el que le salvaba, el que le podía salvar. Eso tenía que creer, y además no era tan complicado, había que creer por fe. A mis 18 años era el rey del mundo. A los 13 terminé el bachillerato, a los 13, porque iba adelantado. Desde los 14 a los 13. Mi padre a los 13 me dijo:
Miguel Ángel, bueno, dijo, hijo mío, ¿tú en la vida qué quieres? ¿Mandar o obedecer? A los 13 años de aquella época. Éramos tantos camellos. No sé, papi, pero mandar. Bien. Es aquí delante, el pisito donde vivíamos, pone, se necesita un botones. A mamá. Yo soy un bachiller, que aquella época era un título, pues muy poca gente lo tenía. ¿Tú quieres mandar? Vete aquí delante y pide el puesto de botones. Aleluya, que es de abajo. Vamos para allá. ¿Y qué digo? No te preocupes. Voy para allá, buenos días, mire, venía por lo del anuncio, pasa, sube, corriendo. En aquella época faltaba trabajo, faltaban empleados por todos lados, o sea, había trabajo a mansalva, pero no lo sabía, claro. Estaba en el colegio, sube arriba al segundo piso, te tendrá el señor Pepito, no sé quién, señor Serrano. Subo, señor Serrano, buenos días, ¿qué quieres, chaval? Porque en aquella época pantalón corto. ¿Qué quieres, chaval? No, yo venía por lo del anuncio del botón. ¿Cuándo quieres empezar? ¡Hombre! Ya no volví, o sea, ya no dejé de trabajar. En septiembre le dije, mi padre me dice, a por el superior o a la escuela de altos estudios mercantiles a estudiar peritaje mercantil, profesorado mercantil y tal. Me había acostumbrado a llevar 5 pesetas en el bolsillo, que en aquella época era un capital. Bueno, y no puedo seguir trabajando y estudiando. Ningún problema, me dice mi padre. Ahora que suspendas una asignatura, dejas de trabajar y a estudiar. Y gloria a Dios, que tuve un padre como el que tuve, que lo veo ahora, no lo vi entonces. O sea que a los 18 años un servidor era, si no narcisista, ególatra, sí. Si no narcisista, ególatra, sí. O sea, ahora me faltan los tirantes. Pero, madre mía, me comía el mundo. Pues bueno, pues el Señor me dice, niño, de eso nada. Porque el destino inevitable de los que rehusan conocer a Cristo, y esta es la condenación, este es el veredicto, que la luz vino a este mundo, versículo 19, y los hombres y las mujeres no amaron las tinieblas en detrimento de la luz. Este verso nos relata la única causa del irremediable destino de los que no se salvan. La condenación de una persona es por sí misma, ¿vale? Porque, como dice el apóstol San Pablo, no tienen excusa, no podemos cargar a Dios ninguna de nuestras debilidades, en el sentido de, es que yo no escuché mucho la palabra del Señor, no sé qué, Cuando se eligen libremente las tinieblas y ya se ama más la luz, se hace porque reconocemos que nuestras obras son malas, nuestras acciones son ruines, son injustas, y este es el verdadero veredicto de condenación. Versículo 20, una perfecta definición. Todo aquel que obra el mal aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean amonestadas, entendidas, vistas, es decir, para que no queden descubierto. A Miguel Ángel a los 18 años trabajaba, estudiaba, pero también era... Cada día nos desayunamos con algún político o cargo de alguna administración local, del ayuntamiento o autonómica o del consejo comarcal o nacional, o sea, acusado o con indicios de malversación de fondos, de presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, apropiación indebida, bueno, en fin, en todos los telediarios saben. Sus primeras manifestaciones, dejarlo todo. Yo no. Cuando puedan salir a la luz, no que salgan, pero ya, el timbre que ya es enorme,
¿vale? Cierto misionero estaba compartiendo, y gracias por lo de las misiones, estaba compartiendo el Evangelio por primera vez a unos nativos de una tribu centroafricana. Se había traducido la Biblia solamente, creo que el Nuevo Testamento o el Evangelio y la Epístola a los Romanos. Y aquel hombre había abierto su Biblia, su Biblia parcial, pero que tenían cada uno de los que allí escuchaban, en la Epístola a los Romanos. Estaba en el capítulo primero, iba leyendo la Escritura e iba haciendo comentarios agudos, buenos, un misionero preparado, seminario, evangélico, tal, bien. Y iba enseñando qué quería decir todo aquello a la congregación, a aquella gente que estaba allí, la aldea, aquella que estaba. De pronto se da cuenta de que el jefe de la tribu se empieza a poner muy nervioso. El hombre sigue leyendo, hasta tal punto que de golpe y porrazo el jefe de la tribu se levanta, desenvaina su espada, se va a buscar al misionero y dice: cállate, porque este libro dice lo que yo soy. Aquel hombre entendió perfectamente, claro, en aquella tribu mandaba él y se acabó. Lo que decía él era ley, y usaba y abusaba de su poder, como todo. ¿Vale? Versículo 21, el que predica la verdad y viene a la luz para manifestar que sus obras son hechas en Dios, como decíamos al principio. De nuestras propias obras, aunque las hagamos en la iglesia y trabajemos para la iglesia, bienvenida sea, evidentemente, son hechas en Dios, preparadas por el Espíritu Santo para que andemos en ellas, para que el Señor las ha preparado. Refiriéndose a la iglesia de Éfeso, tenían todas las actividades, tenían todos los dones. No pagaban, pero el Señor les tiene que decir: vais mal, no vamos mal. Si el domingo no sé qué, el lunes no sé qué, el martes no sé qué, el viernes, solo tenéis que hacer una cosa: volver al principio, hacerlo en el amor de Dios. O es que si no lo hago yo, no lo hace nadie. Bien, hazlo no porque no lo haga nadie, sino para honra y gloria de Dios y su santo nombre. Que a veces, y soy el primero en reconocerlo, la pifia, no es que si no lo hago yo, no lo hace nadie. Y hay que hacerlo, claro. Estamos llegando al final. Volvemos al principio. Al Nicodemo y al nacer de nuevo. Hay que nacer, como os dije hace 2 meses, de arriba. El nacer de nuevo se puede traducir por nacer de arriba, de lo alto, como a mí me gusta decir, es la misma palabra. Hay que nacer de arriba. Y como ha dicho nuestro hermano, manifestarlo, porque además se manifiesta, nuestro quehacer diario, nuestras obras, que son hechas en Dios, a la iglesia y al mundo. El gran propósito de Dios al enviarnos a su Hijo Jesucristo en esta primera venida no fue para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No os voy a decir, porque sois una iglesia evangelista, y gloria a Dios por ello, hay que tomar muy buena nota de lo que hacéis y cómo lo hacéis. Pero este domingo el Señor también me ha llevado a animaros, a daros las gracias por el testimonio que estáis dando, que os pongo como ejemplo en la iglesia más de una vez y más de 2 en algún mensaje. Que todo eso que vivimos de este primer amor, todo eso que vivimos de que el Señor nos ha cambiado, ha hecho una nueva creación, en una palabra. Nada de lo antiguo puede aprovecharse. Hay que comunicarlo, tanto con nuestro hacer como con nuestra boca. El querer y el hacer por su buena voluntad, como he dicho.
pero sin olvidarnos de que es importantísimo el tener este amor hacia los demás, sin perder de vista, que esto es una cosa que a mí me gusta mucho, anhelar, desear fervientemente significa anhelar. O sea, anhelar es desear fervientemente que el Señor nos venga a recoger como iglesia, nos lleve al cielo, santificados, como ha dicho nuestro hermano. Hay unas etapas, ¿no? La etapa de santificación, santificados para gozar, que ya estamos gozando de las primicias aquí, como he dicho antes, y si no las gozamos es culpa nuestra, porque a nuestra disposición están la palabra, el amor los unos con los otros, el estar siempre a gusto, el estar siempre en contacto, el estar siempre pendientes el uno del otro, el estar pendientes para qué puedo ayudar, qué puedo hacer. Vivimos ya, gracias a Dios, las primicias del reino, pues prediquemos este reino y anhelemos que el Señor venga a recoger a su iglesia. Que el Señor nos bendiga, amadas hermanas y queridos hermanos, porque es un cofre de bendiciones la palabra de Dios. Agarres por donde la agarres, es un cofre de bendiciones. Aleluya. Amén. Amén. Gracias.